Buenas tardes, arquitecto Juan Coke. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. No te vemos. Buenas tardes. Voy aprovechando pues Hola, ¿qué para tal? Hola, ¿qué agradecer, tal? ¿Cómo estás? Un gusto. agradecerte, Juan, esta posibilidad de estar hoy con nosotros. Nos hemos conocido con Juan Carlos en una conferencia en el campus TEC de Querétaro. Ah, y de allí lo hemos ya invitado pues aquí a la ciudad de Guadalajara y ahora pues está participando en esta conferencia en línea. Te agradezco mucho por tu tiempo y por querer compartir, aceptar compartir con nosotros pues toda tu experiencia, Juan, sobre el tema pues de la vivienda de interés social. Yo voy leyendo aquí brevemente la semblanza que nos compartiste para introducirte. El maestro Juan Carlos Espinosa Cuo, que es arquitecto, urbanista e investigador, es arquitecto y maestro en arquitectura por la UNAM. Cuenta con una maestría en urbanismo del Pratt Institute. Es cofundador y director de investigación en Proyector, una plataforma curatorial para la promoción de investigación en México y Estados Unidos. Es profesor del estudio de arquitectura de la cultura popular y vivienda en la Universidad Iberoamericana y actualmente funge como gerente técnico en el Infonavit. Sin más preámbulos, Juan, pues te dejo la palabra para que puedas empezar con tu plática. Muchísimas gracias, Graciano, y a todos los presentes. Es un gusto conocerlos y también te agradezco la presentación. Voy a compartir pantalla. Esto con la finalidad de poder pues, poner la presentación, una pequeña presentación que acompaña la disertación que vamos a tener aquí. Si me permiten, ahí ya la ven. Sí, vemos el logo de Zoom Ok, y ahora vemos la vivienda como un derecho. perfecto. Ok, no ven ahí mi recuadro ni nada, ¿verdad? Esperemos que sea legible. Bueno, sí, pues primero que nada, pues quiero agradecer otra vez el foro para poder exponer y elaborar sobre lo que hago actualmente, que tiene que ver, o más bien vincula las dos cosas que pues más me apasionan y de alguna manera configuran mi perfil profesional, que tiene que ver con la investigación, tangencialmente la docencia, pero actualmente yo me desempeño, como bien decía Graciano, como el gerente técnico en el Infonavit. Yo ya tengo, ya voy para estar ahí 5 años. Antes de eso estuve, digamos, trabajando en el equipo o estuve trabajando con todo lo que tenía que ver con el desarrollo de vivienda en el Estado de México, en la zona centro. Y actualmente me encuentro, digamos, empujando, llevando a cabo todo lo que tiene que ver con esta nueva política que, como ustedes saben, tiene el gobierno de México actual con respecto a la promoción de la vivienda social, o en este caso, o bajo el título de Programa de Vivienda del Bienestar. Y me parece pertinente el foro, me parece pertinente el espacio para poder también dialogar, intercambiar ideas y poder exponer lo que significa hacer vivienda institucional de nuevo. Porque como ustedes saben, en la historia de la vivienda o el derecho a la vivienda en México es largo, tiene, digamos, un largo recorrido, especialmente desde la postrevolución, como todos aquí podemos referenciar, pues nuestra Constitución, la del 17, tiene o contiene en sí misma en su texto, ¿no? A la vivienda como un derecho, y por otro lado, también en ese mismo texto contiene la idea de suelo o la tierra también como un derecho. Entonces, esas dos cosas siempre me han parecido fascinantes en el sentido de que, y esto ya lo hemos platicado en otros foros con Graciano, una de las cosas que a mí me parecen fascinantes respecto a la vivienda es no solamente su condición histórica, porque todos sabemos que cada momento en la historia, sobre todo de México,
la vivienda se ha producido de cierta manera y esto obedece a condiciones de coyuntura y a condiciones, digamos, a condiciones como orgánicas o endémicas o bien ecosistémicas o sistémicas de producción. Por ejemplo, la producción de la vivienda del siglo XIX tenía un fuerte vínculo a la componente cultural social del feudo, ¿no? Y esta idea como de lo rural y de los protoindustriales, y a la influencia de las company houses y las ideas de ciudad jardín. Si nos vamos a la idea de producción de vivienda de la postrevolución, podemos vincularnos muy directamente a este nuevo pacto social suscrito entre los viejos revolucionarios, o los revolucionarios, no tan viejos revolucionarios más bien, o los que sobrevivieron, un Estado un poco endeble, sin instituciones, y un fuerte empuje de los nuevos industriales que, a diferencia de la industria porfirista, era una industria devenida de la especulación inmobiliaria, es decir, aquellos viejos terratenientes ya no tenían grandes extensiones de tierra, sino se vuelve, o regresamos a esta idea de lotificar, o más bien aparece la idea de lotificar, ¿no? Y de vender el suelo en fracciones. Y ahí aparece desde mi punto de vista un concepto súper interesante que es esta operación que persiste hasta la fecha, no solamente sobre la especulación del suelo, sino sobre romper el suelo para poderlo explotar o apropiarse de él de una manera más eficiente. Y esto lo digo desde el punto de vista estrictamente del mercado. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros fragmentamos el suelo y dejamos de verlo como una cosa unitaria y cambiamos conceptos como el de bien, ¿no? Y empezamos a utilizar conceptos como recurso, de una manera semántica empezamos a entender el suelo como algo que se tiene que explotar o algo de lo que nos podemos apropiar. Y esta operación de defragmentación del suelo aparece precisamente entre los 30 y los 40, cuando estos nuevos industriales, que más bien cuyo dinero viene de la industria, ¿no? De la industria especialmente de la construcción, porque recordemos que en esa época es cuando empieza uno de los grandes procesos migratorios campo-ciudad de la Ciudad de México. Es cuando empiezan a aparecer estas ideas de lotificación, es decir, de venderte un lote, aparecen los bancos, entonces la gente puede suscribir un crédito, ya tienes un trabajo en una fábrica, te vuelves una persona que pasó de hace unos años de estar sembrando maíz a estar trabajando para la fábrica Ford, etcétera. Entonces hay una transformación completa de cómo se producía vivienda en esos años, ¿no? Y esa idea, digamos, es la que organiza, digamos, las primeras ideas también de planificación. Porque recordemos que si para los que les gusta teoría política, el laissez-faire o esta idea de dejar al mercado hacer lo que guste, pues normalmente termina mal, ¿no? Porque el mercado no tiende a regularse a sí mismo. Y es ahí donde, por ejemplo, el arquitecto Contreras y un grupo de arquitectos de la época plantean también las primeras ideas de regular. Estoy dando este breve concepto, bueno, breve paseo por la historia, porque la idea de regulación, la idea de suelo y la idea institucional de producción de vivienda son las que, desde mi punto de vista, articulan lo que ahora nosotros conocemos bajo el eslogan o como el brand de vivienda para el bienestar, con sus asegúnes y con todo lo que uno pueda decir a favor o en contra del mismo, ¿no? Del mismo modo, la manera o la conceptualización institucional de la producción de vivienda la podemos encontrar en la fase que llamamos, eh, digamos, el milagro mexicano, ¿no? Los tres presidentes que contienen esa fase que tiene que ver con la idea de la producción 100% institucional de la vivienda. ¿A qué me refiero? Es cuando ya las instituciones mexicanas dejan de ser posrevolucionarias, y por posrevolucionarias me refiero a que las fuerzas vivas de la revolución ya se apaciguaron y ya se empezaron a constituir en sindicatos, en grupos, en secretarías, ¿no? Y esto, pues, ¿qué es lo que produjo? Pues una condición clientelar de la producción de la vivienda. Y no podemos dejar de ver holísticamente digamos, el fenómeno de la producción de vivienda, porque la producción de vivienda, especialmente en México, siempre ha estado vinculada a una condición clientelar, a una condición económica y a una condición política.
Es decir, la vivienda siempre ha sido política y siempre ha sido hasta ideológica en algunos pasajes de la historia. Entonces, allí mismo, pues es donde se constituye la tipología del multifamiliar, una tipología que muchos alumnos o mucha gente me pregunta, ¿por qué no regresamos al CUPA? ¿Por qué no regresamos al Tlatelolco? Bueno, simplemente porque es imposible hacer esa vivienda actualmente en las condiciones de producción ideológicas, materiales, etcétera, en las que nosotros nos encontramos actualmente, ¿no? O bien, no quiero decir con ello que no se pueda hacer, pero pues les puedo asegurar que, no, que sería un elefante blanco, una cosa que no funcionaría porque estas ideas obedecen estrictamente a una manera de producir vivienda de una época muy específica, ¿no? Y ahí es donde yo quiero vincular históricamente lo que, pues, mi desempeño como funcionario público, en este caso como parte del Infonavit o del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, que como ustedes saben, pues acaba de cumplir 50 años y se funda en los 70, ¿no? En una época también muy particular de México, en donde había una suerte de superávit económico. Es decir, México pasa del milagro mexicano a tener como una suerte de surplus o de una utilidad histórica, sobre todo por la especulación con el petróleo, ¿no? Derivada de Pemex en los 70, y eso le permite al Estado mexicano constituir un banco, ¿no? Que es una idea, pues me parece genial, porque no muchos países, digo, escuché por ahí creo que Araceli, no sé, me sonaba colombiana, su acento como colombiano, pero no muchos países del mundo, no solamente de Latinoamérica, tienen un banco exclusivamente dedicado a la producción de vivienda o a la garantía de vivienda para los trabajadores. Esto como idea me parece genial, no solamente como concepto, sino también cómo opera, porque el Infonavit opera de una manera que tiene que ver también con esos viejos ideales de la Constitución, es decir, el desarrollo compartido. ¿Y a qué me refiero? A que los que aportan al fondo no solamente son, es decir, no solamente se le quita dinero al trabajador, sino se le obliga al patrón a poner una parte proporcional de ese dinero. Es decir, el fondo está constituido tanto como por la parte patronal como por la parte trabajadora, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque pues pasamos a una etapa posterior que yo la quiero llamar para efectos narrativos la faceta o fase neoliberal de la producción de la vivienda, en donde medio nos olvidamos un poquito de esta idea de la corresponsabilidad o el pari passu, ¿no? Es decir, que fuera la producción de la vivienda estuviera de alguna manera equilibrada entre las dos fuentes principales de financiamiento, que en este caso es quien trabaja y quien aporta o quien es el propietario de los bienes de producción y la vivienda como un derecho per se, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis porque muchos me dirán, bueno, tú estás hablando solamente del linaje de la vivienda institucional y efectivamente yo estoy hablando desde el punto de vista de la producción de vivienda desde la institución, porque recordemos que hay otro gran linaje de la producción de la vivienda, que es la autoproducción o la producción asistida, que de hecho es la mayoría si lo vemos en volumen ahí es donde se contiene la mayor cantidad de vivienda producida en el país, pero pues obedece a otro tipo de factores, ¿no? Normalmente esa vivienda es autofinanciada y porque finalmente es producida por la gente que no tiene ni suelo, ni trabajo, ni seguridad social, ¿no? Y para eso, pues hay otras instituciones, etcétera, pero pues, no voy a extenderme en ello, pero sí quiero desmarcarme para que entendamos por dónde los quiero llevar o para que lleguemos de alguna manera bien a bueno, sobre lo que quiero elaborar en la parte de la vivienda del bienestar. Como les decía, estábamos en los 80 finales, y pues ahí, como todos sabemos, se empieza a gestar ideológicamente eh, lo que llamamos la ideología neoliberal, que es una teoría económica, que tiene que ver con regresar un poco a estas ideas de principio de siglo de dejar hacer y dejar pasar, pero in extremis, ¿no? Digo, el concepto prioritario, sin entrar en demasiados detalles, o digamos la conceptualización principal del neoliberalismo como idea es suprimir el Estado al mínimo, es decir, que el Estado deje de regular y apropiarse de la mayor cantidad de bienes o de recursos
disponibles para la ganancia, ¿no? O el capital. Y esto pues se llevó a niveles pues que no se habían visto en el país desde hacía mucho. De entrada, pues bueno, se le quita al Infonavit la facultad de poder construir, ¿no? Con la derogación o bueno, con la aplicación de la ley del Infonavit del 94, en donde, como ustedes saben, el Infonavit en los 70 se constituye como una constructora, que esa constructora era la encargada básicamente de hacer toda la vivienda del país entre 1970 y 1990, y la convierten básicamente en una entidad fiduciaria, es decir, la convierten en un banco. Entonces, al convertirla en un banco, deja esa responsabilidad y se convierte, pues, como cualquier otro banco en México, pues una entidad que se dedica a prestar en todo caso, financiar la vivienda. Sin embargo, pues como ustedes saben, las condiciones de la economía son distintas a las condiciones de la producción y son distintas a las condiciones de la habitabilidad. Y eso pues produjo pues ciertas, digamos, diferencias entre cómo estaba constituido el pacto social hasta 1990 de la producción de la vivienda, que casi todas las leyes empujaban o buscaban, por ejemplo, la protección al suelo, como es la ley del ejido o el 27, ¿no? Que se tuvo que derogar o se tuvo que modificar, o sea, el artículo 27 me refiero, y muchas otras leyes, tanto constitucionales como secundarias, para poder empujar lo que en el 2000 dio paso a lo que, o una de las grandes revoluciones de la vivienda desde hacía mucho tiempo, era la ley general de vivienda que se emitió en el año 2000. ¿Esto para qué? O sea, con la ley de vivienda, que era un documento inédito hasta ese momento, digamos que se derogan todas las leyes que impedían el libre mercado o el libre flujo del capital en México hasta esa fecha. Y pues bueno, no vamos a entrar en detalles, pero todos sabemos que lo que se produjo ahí, si tú tienes un monopolio fiduciario o un monopolio pues de gente pagando todas las quincenas, y al mismo tiempo tienes un pacto con la gente que produce esa vivienda, pues lo que vas a generar es también monopolios de vivienda, ¿no? Que es lo que sucedió entre el año 2000 y el 2015. Es decir, había tanto dinero disponible, la ley estaba tan a modo para producir esa vivienda, que lo que se empezó a hacer es una concentración pues anormal del mercado de tanto de recursos como de vivienda en ciertos sectores y en ciertos lugares. Eso lo que provocó fue que se presionara, por ejemplo, los controles del suelo que se tenían hasta entonces como elegido. Se empezó básicamente a poder vender el ejido. Por eso tenemos cosas como Tulum, o tenemos cosas como Puerto Escondido, o tenemos pues todo lo que sucedió en el Estado de México, que eran zonas ejidales o de protección, que se convirtieron de la noche a la mañana en grandes extensiones de tierra destinadas a la construcción de vivienda horizontal, que la vivienda horizontal también, por ejemplo, a diferencia del multifamiliar, pues responde también a una condición de, digamos, de bonanza o de exceso. ¿A qué me refiero? Si tú puedes comprar hectáreas y hectáreas de terreno en centavos, pues es solo más rentable hacer unidades individuales, ¿no? Y esa estética, digamos, del interés social de esa época, pues lo podemos ver en toda esa vivienda que ahora se documenta como abandonada o subutilizada. No por otra cosa, ni porque fuera mala o fuera buena, en muchos casos los prototipos, incluso los medios con los que se producían, eh, devinieron en grandes tecnologías que actualmente también se ocupan para hacer vivienda, pero no todo lo que se produjo en ese momento devino en una vivienda digna. Simplemente se hizo a la vivienda como una suerte de unidad mercantil para poder especular sobre tanto el suelo como las unidades. Es decir, monopolios como Geo, como Omex, como Urbi, lo único que les interesaba es poderle decirle a sus acreedores o a sus prendatarios que podían producir X cantidad de vivienda y pues cotizar en Wall Street, y las ganancias se repartían desde una entidad financiera o desde una condición financiera, en donde la casa, el territorio, la vivienda o los insumos pues eran una cosa secundaria. Entonces, cuando el negocio de la vivienda convierte a la vivienda en una cosa derivativa,
pues simplemente lo único que se produce en el mercado y también en la institución son mecanismos de control, ¿no? Y es ahí donde llegamos a lo que ahora, discúlpenme si estoy yéndome muy rápido, si me estoy saltando un montón de cosas, pero me disculpen, sé que tenemos una hora, simplemente se trata como de que entendamos cómo conceptualmente se entiende la vivienda, bueno, el derecho a la vivienda en un nuevo pacto, digamos, de producción de vivienda actual, ¿no? Eso nos lleva al 2018, al cambio de gobierno, y pasa algo muy curioso y algo muy interesante en ese momento. El titular del Ejecutivo de entonces no veía la producción o el estado de la vivienda o el abandono de la vivienda como un problema, sino más bien lo veía como una suerte mm, de resultado de una mala administración actual, ¿no? Y no se hizo demasiado para poder revertir el déficit que existe de vivienda en el país. Simplemente, pues, y aquí entramos a una dimensión ideológica de la producción de vivienda, que en todos los casos la cubre, pero en el periodo anterior era que lo hagan los privados a que lo haga la gente, ¿no? O sea, pasó ideológicamente, pasamos de una idea de dejemos que sea el mercado quien produzca la vivienda y nos quitamos esa bronca y el Estado simplemente no se mete, al Estado tampoco se va a meter, pero que no sean los privados porque los privados son malos y los privados lo hacen mal y ya hicieron y deshicieron. Y que sean las personas, porque las personas son buenas y las personas saben lo que quieren. Y entonces, de toda la ley que se hizo del 2018 al 2023, o sea, que como ustedes saben, la SEDATU emitió los polígonos de contención en el 2012, se actualizan y se empiezan a emitir estos edictos o estas estrategias que se les llamaron acciones de vivienda. ¿A qué se refiere? ¿A qué se nos referimos con acciones de vivienda? A que se le da dinero a la gente y así es como se cuantifica el éxito de ese programa. Es decir, te doy una lana y pues, casi casi con dártela yo ya cumplí, ¿no? Y ya tú decides si le pones una ventana, si le pones pisos, si le pones escaleras, si la pintas o no haces nada y lo usas para una fiesta de 15 años, es decir, era como a fondo perdido y eran como estos pequeños microcréditos. Entonces, yo creo, o desde mi punto de vista, probablemente una estrategia así sería muy exitosa, pero sería mucho más caro el control del éxito de una estrategia así por lo extendido, digamos, de la dispersión del recurso. Es decir, si estás hablando de millones de microcréditos, es muy difícil saber si esos microcréditos terminaron haciendo lo que tú esperabas que sucediera. Y más bien, pues se vuelve como un mecanismo clientelar, ¿no? Una cosa que tiene que ver más con otro tipo de mecanismos que ya no son tampoco mercantiles, sino ya son electorales o son políticos, y lo que ustedes digan y manden. Sin embargo, ya en ese entonces, ya había en muchos foros, se empezaba a hablar de el déficit de la vivienda social en México. Y aquí es donde ya empezamos a entrar al momento en el que nos encontramos. Sobre todo en el 2019, en el año de la prepandemia, nosotros ya estábamos viendo u observando un crecimiento, pues si no rampante, un crecimiento sostenido de la plusvalía o el plusvalor del valor del suelo, ¿no? Y es ahí donde un grupo de personas de la SEDATU y del Infonavit nos sentamos en ese momento a ver de qué manera podíamos nosotros promover la producción de vivienda social, porque ahí es donde ya entramos a una condición más operativa de, de la, de la, del financiamiento de la vivienda. Si quitamos la vivienda autoproducida, nos vamos a dar cuenta que la vivienda que sí podemos cuantificar, que es la que está en el mercado, eh, digamos, solo en el Infonavit, el 70% de la gente que cotiza en el Infonavit gana entre uno y 2 salarios mínimos. ¿Qué significa? Que en ese momento era gente que podía comprar vivienda de entre 400,000 y 627,000 pesos, ¿no? Y cuando lo cruzábamos con las bases del mercado, nos dábamos cuenta que, o sea, ni siquiera el 2% de esa producción correspondía a ese costo. Es decir, la mayor cantidad de dinero o de gente que podía comprar viviendo en el Infonavit
no la podía comprar no por falta de dinero, sino porque no había oferta en su percentil de costo, ¿no? Es decir, la vivienda social o económica, porque hay dos tabuladores, uno de Hacienda y otro de la CONAVI. Pues empezaron a ver que, pues, la vivienda, la vivienda social dejó de desplazarse o dejó de ser un negocio, ¿no? Y entonces a nosotros nos llamó la atención porque, a ver, ¿cómo es posible que una década antes era el mayor negocio del país, ¿no? O uno de los negocios más lucrativos del país y de repente ya nadie quiere hacer vivienda social? Digo, no hay que ser un experto para saber las condiciones generales de esto, pero pues básicamente lo que sucedió es que después del abandono de estas tierras o de estos desarrollos de vivienda que se hicieron en esa época, que obedecen a una especulación pura y dura del suelo. ¿Por qué? Porque si ustedes eran landlords entre el 2000 y el 2015 y tenían un gran capital y ustedes tenían de alguna manera acceso a algún gobernador o algún presidente municipal, pues que los iba a ayudar a despojar de grandes extensiones de tierra a grupos de ejidatarios o a gente en cierta desventaja, pues ustedes estaban comprando cientos de hectáreas en centavos, ¿no? Es decir, en casi nada, para producir vivienda con la mayor rentabilidad posible, porque estaban haciendo además una vivienda en serie y desplazando digamos, la dotación de los servicios al Estado. Es decir, que el Estado se haga cargo después, o sea, o que municipalice o que se haga cargo de los servicios que yo deje o necesite en ese contexto. Obviamente había contratos, obviamente había acuerdos, como estamos hablando de miles de viviendas, pues tú no podías, digamos, poner todos los servicios de inicio, que eso hubiera sido ideal, sino que lo iban haciendo por etapas. Y nadie, o sea, para sorpresa de nadie, hay una quiebra general en el 2015. Entonces, lo que produce esa quiebra es que todos esos desarrollos de vivienda que se hicieron hasta esa época, hasta ese momento, pues simplemente recogen su capital y dejan a los acreedores con las casas y con la tierra, que era lo único con lo que tanto el Infonavit como los otros bancos se podían cobrar. El problema es que pues, los bancos no se dedican a hacer vivienda. Entonces, y los bancos no iban a hacer los servicios que no se hicieron en ese momento. Entonces, esas casas, pues creo que ustedes pueden saber que si no tiene agua, si no tiene luz, si no tiene servicios, si no hay transporte, pues no tiene ningún sentido, o sea, no es habitable desde ningún parámetro y esas casas pues se abandonaron. Digo, hubo grandes intentos tanto por parte del Infonavit y otras instancias de recuperar esas viviendas, algunas más o menos exitosas, pero sigue habiendo un déficit de aproximadamente 1 millón bueno, más bien, sigue existiendo un parque que se cuantifica entre 900,000 y 1 millón de viviendas abandonadas, solamente financiadas por el Infonavit. Entonces, pues era solo lógico que hubiera una reticencia general a volver a producir vivienda social o al menos producirla con las mismas condiciones. Entonces, toda esa regulación que yo les mencionaba que se hizo en desde el 2000 se empezó a contraer. O sea, si ustedes revisan el libro quinto y revisan, por ejemplo, el reglamento de construcción de la Ciudad de México o del Estado de México, podrán ver que hay un montón de resistencias y un montón de restricciones para producir vivienda social, ¿no? Eso por un lado, es decir, la regulación se endurece. Por el otro lado, estas tierras que se compraron especulativamente con la publicación de los polígonos de contención y el cambio de uso de suelos, mucha de esa tierra pues dejó de tener valor, porque el único valor que tiene la tierra en su momento es pues la promesa de que tú puedes construir ahí. Pero si por el cambio de una regulación tu tierra deja de servir para producir vivienda, entonces tu tierra se vuelve inservible o se vuelve una reserva. Entonces, lo que nos dimos cuenta, siento que estoy saltando muchas cosas, pero bueno, lo que nos dimos cuenta es que había una enorme reserva territorial con uso de suelo que no se estaba ocupando. Estábamos viendo que las constructoras que pervivieron, digamos, la quiebra general de 2015, se estaban enfocando a un mercado de vivienda residencial
o vivienda media, que empezó a subir rápidamente. Y otro fenómeno que empezó a suceder fue que, pues, esa masa de trabajadores que estaba cotizando en el Infonavit, pues, al no estar gastando o al no estar utilizando sus créditos, empezó a producir una masa crítica de capital dentro del Infonavit. Es decir, el Infonavit empezó a tener una bolsa histórica que solo del periodo 2018 al 2023 pasó de 100.000 a 400.000 y ahorita ya está en el billón, ¿no? O por otras condiciones, por el incremento al salario mínimo, etcétera. Pero lo que les quiero decir es que la gente no está gastando. Y lo que, pues, siempre lo platicaba con Graciano, una de las peores cosas que le puede pasar a un banco es que, pues, no puedas prestar, ¿no? Y que no puedas gastar dinero, y especialmente un banco tan especializado como el Infonavit. Entonces, lo que se hizo en esa época fue diversificar los productos, es decir, que la gente pudiera comprar o pudiera unir sus créditos, pudiera comprar un terreno, pudiera suscribir un segundo crédito. Pues esas cosas eran como curitas, eran como paliativos para lo que estaba sucediendo. Entonces, volvemos al asunto y a estos headquarters que yo les decía que se constituyeron pues, en alguna sala ahí de la Sedato, ahí en Nuevo León, con la que entonces era la directora de suelo y la gente que estábamos en la gerencia técnica. Y o sea, lo que determinamos allí fue, a ver, ya sabemos que uno de los efectos de esa especulación rampante fue la restricción regulatoria. Ya también sabemos que uno de los efectos post pandemia y el corte de cadenas de suministro fue el incremento rampante también del valor de los insumos. Y ya también sabemos que el valor del suelo, o sea, y la especulación sobre el suelo, sobre todo intraurbano, pues está yendo pues, por las nubes, precisamente por esa misma carestía o esa misma precariedad, o más bien eh, ese shortage, ¿no? Como esta falta de suelo urbano para producir vivienda social. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar en un documento que estaba vinculado y orientado a la confección de un banco de suelo, es decir, un banco nacional de suelo. ¿Por qué? Y aquí regreso un poco a la disertación original. Yo siempre me ha parecido que la vivienda y el suelo son condiciones vinculantes, es decir, no se pueden separar una de otra. Y al hacer un banco de suelo, de alguna manera tú garantizas también o recuperas el control de uno de los componentes más volátiles dentro de la ecuación del costo-beneficio de la vivienda. ¿Por qué? Porque es el suelo lo que te puede subir o bajar de inicio muchísimo el costo de la producción, sobre todo de vivienda social o masivamente producida. Y eso nos llevó a generar un documento que le presentamos en su momento a la presidenta. Y bueno, todavía no era presidenta en ese momento. Y pues para sorpresa de todos, a la presidenta le pareció interesante o le pareció un problema lo suficientemente relevante para incorporarlo a su programa de gobierno. Y pues cuando gana, ella anuncia que quiere hacer un programa nacional o programa de vivienda para el bienestar. Y muchos de esos preceptos que les he esbozado de manera somera aquí fueron incorporados. Es decir, ella que quería que fuera vivienda para personas que ganaban entre uno y dos salarios mínimos. Ella quería que fuera vivienda que no fuera como la vivienda producida entre el 2000 y 2015, es decir, que estuviera lejos, que no tuviera servicios, sino fuera vivienda intraurbana. Nos dijo que los departamentos tenían que ser de 270 y no menos, porque su departamento era de esa altura, y que tenía que tener mínimo 60 metros cuadrados, ¿no? Bueno, o sea, digo, puede sonar como una suerte de ocurrencia, o se le puede llamar como sea, pero al final, bueno, ese es el core de lo que constituye el programa de vivienda del bienestar. ¿Por qué? Porque se le dice a Sedatu, a Infonavit, a Fobiste y a Conavi que sean ellos los que hagan 1.800.000 viviendas, esa es la meta actual para este grupo de personas. Entonces, bueno, aquí es donde ya para cerrar también mi participación, es donde empezamos con algunos de los efectos o de lo que ya llevamos en un año de vivienda
para el bienestar. Ya con Graciano hemos platicado esto, ¿no? Y en los varios foros que nos hemos topado, seguramente esto es una variación de muchas cosas que he dicho, algunas actualizaciones. Yo lo que les voy a decir ahora es una, digamos, ya puedo hablar retrospectivamente del programa porque ya hay vivienda construida, ya llevamos 400,000 unidades construidas en todo el país. Lo que se hizo de entrada fue efectivamente la constitución de un banco de suelo. ¿Cómo se instrumentaliza la ejecución de un banco de suelo? Pues bueno, si tú tienes un superávit, es decir, tienes mucho dinero en una bolsa, tú tienes la posibilidad o la facultad de comprar suelo directamente, ¿no? Sin embargo, sabemos que si el Infonavit saliera a comprar suelo directo, pues lo que nosotros estaríamos provocando es una inflación inmediata, ¿no? Sobre todo sobre el suelo disponible. Las otras opciones pues eran menos glamorosas también. La expropiación o la extinción de dominio, si bien es una facultad del Estado, pues no se vería demasiado bien bueno, empezamos a expropiar tierra a diestra y siniestra en el país. Y en este sentido las autoridades nos preguntaban, bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener suelo? Porque tenemos el dinero, tenemos los recursos, tenemos los mecanismos, pero no tenemos dónde construir. Entonces, pues lo que empezamos a hacer es diseñar estos mecanismos para hacernos de suelo. Y otros los mecanismos que surgieron, bueno, surgieron dos principales, ¿no? Que son de los que voy a hablar. El primero fue pues, lo que dijimos, bueno, devenido de esta investigación, dijimos, bueno, hay tres grandes conceptualmente tenedores de tierra todavía en México, que son los ejidos, pero eso implicaría un cambio de regulatorio, es decir, hacer cambios de uso masivos a través de la SEDATU, lo cual tampoco es tan viable. La otra es comprarle directamente a estos especuladores, es decir, a todas estas empresas que tienen suelo que compraron barato hace 20, 15 años y no lo están usando porque simplemente ahorita no les parece un buen momento para usarlo. Y está también la reserva que tiene el Estado en sus tres niveles, ¿no? O sea, tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal. Ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde saca el Estado reservas? Simplemente pues por la regulación. Como saben, por ejemplo, el Estado de México pide a cada desarrollador que tiene que donar un 35% de su terreno para equipamientos, para servicios, para áreas. Es decir, en todos los grandes desarrollos de todos los estados hay una regulación destinada para la compra, para la donación, ¿no? de suelo. Y como sabemos, los municipios y los estados tienen ese suelo muchas veces ni siquiera inventariado, pero pues no lo usan tampoco para muchas cosas, porque no les alcanza el dinero para poder equiparlos y para poder destinarlo a lo que estamos buscando aquí. Entonces dijimos, bueno, vamos a irnos por esas dos vías, ¿no? Vamos a hablar con estos tenedores de tierra. Como no podemos hablar uno por uno, pues vamos a convocar a las cámaras, ¿no? Todos estos desarrolladores se congregan alrededor de cámaras y con ellos, pues a ellos se les propuso en su momento el pitch, digamos, de lo que es vivienda para el bienestar. Se les dijo, a ver, ya sabemos cómo está la cosa, ya sabemos que ustedes no quieren hacer vivienda social, conocemos su argumento, que está muy caro, que no hay suelo, etcétera, etcétera, pero es que ustedes nos están argumentando desde sus propias condiciones o condiciones que ustedes mismos están generando artificialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al ellos, por ejemplo, no sacar su reserva estratégica de tierra, están produciendo efectivamente una inflación ciertamente artificial, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan cómo esto sucede tanto como con el suelo como con las unidades. No sé, caso Guadalajara, ¿no? Que seguramente lo conoce muy bien Graciano y Álvaro. Mm, o sea, hay un montón de unidades desocupadas, sobre todo en el centro de Guadalajara y en muchas áreas de la zona metropolitana. Y esto no es por una condición, digamos, como de riesgo o que, no sé, tienen un dictamen de riesgo y no son habitables o son peligrosas. No, simplemente esas viviendas, los dueños son grandes tenedores de unidades, es decir, tienen muchísimas propiedades. Y pues simplemente a ellos les da igual tenerlas cerradas o rentadas.
O sea, no van a ser ni más ricos ni más pobres por tenerla. Sin embargo, esa oferta está provocando una inflación artificial. O sea, porque si eso saliera al mercado, o sea, inmediatamente el mercado se autorregularía. ¿Sí me explico? Y lo mismo pasa con el suelo. Entonces, uno de los mecanismos que teníamos que, o más bien los tendríamos que convencer, era, a ver, tienes que sacar esa tierra al mercado. O sea, la tienes que sacar como sea, ¿no? Pues obviamente es una negociación y ellos te van a decir, bueno, ¿por qué lo haría? ¿No? Dame incentivos para que yo lo haga. Entonces, lo que hizo el Infonavit y la estrategia fue, bueno, uno es mandato presidencial, lo segundo, acabamos de hacer una reforma y tercero, nosotros tenemos la ley y la regulación de nuestra parte. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, se acaba de modificar la ley de aguas, tenemos un convenio firmado con los estados. O sea, nosotros podemos hacer que esa tierra que es inútil para ti ahorita porque te cambiaron la regulación o el presidente municipal no te deja hacerlo o por la razón que tú quieras, pero que a través de un análisis que se hace a través de la gerencia técnica y de la nueva dirección de vivienda del Infonavit, en donde vemos uno de estos terrenos y dices, oye, este terreno está cerquitita de Toluca o está aquí en la Gustavo Madero o está en, no sé, en el centro de Guadalajara, y es de este cuate que no lo quiere ocupar y no lo puede ocupar porque un presidente municipal le cambió el uso o lo bloqueó o se peleó o lo que sea. Bueno, nosotros lo que te podemos apoyar es a destrabar eso, ¿no? Con tal de que tú nos apoyes con, o sea, la venta del terreno. Y entonces la constitución del Banco de Suelo del que les hablaba se hace a través de un mecanismo operativo y financiero que es, se hace en dos exhibiciones. El Infonavit compra en un primer contrato la tierra. Esto sirve para muchas cosas. Primero, para hacerte del banco de suelo. ¿Por qué? Porque hagas o no hagas tierra, o sea, perdón, hagas o no hagas vivienda ahí, tú estás generando un banco de suelo. O sea, es decir, eso ya está ganando dinero simplemente por plusvalía. Ahora, si ese desarrollador, por la razón que tú quieras, no te hace bien las casas, se va, ya no está de acuerdo, tú ya eres el dueño de la tierra, lo quitas y metes a alguien más, ¿no? Entonces, el Infonavit se protege de esa manera al hacerlo en dos pasos. La segunda cosa que sucede en cómo está ahorita configurado el programa de vivienda del bienestar es que el Infonavit echa a andar todo ese dinero que tiene como pasivo, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue, pues no solamente hacer vivienda del bienestar a destajo, sino se hizo un análisis de cuánta vivienda y en dónde se requiere. Entonces, nosotros y datos que sí tenemos es cuántos acreditados en ese rango de ingreso están localizados en cada lugar. Y entonces, supongamos que en Toluca tenemos a 1,000 personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, el tope de viviendas que se van a hacer en Toluca son 300, es decir, un 30% de el mercado potencial de esa vivienda. ¿Sí me explico? O sea, no estamos saturando el mercado, sino se hace un porcentaje. Y hay una fórmula para zonas metropolitanas. ¿Esto para qué? Pues porque al ser un banco tampoco, nosotros no somos asistencia pública ni asistencia social, simplemente también tenemos que cuidar que pues el dinero que se está utilizando y se tiene que recuperar, ¿no? Y entonces ahí es donde volvemos a una coyuntura que nos regresa al inicio de esta plática, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de los prototipos, que es algo que yo sé que a mucha gente le preocupa. Bueno, el Infonavit constituyó un área que se llama vivienda adecuada. Y vivienda adecuada tiene sus parámetros, pueden ser, podemos discutirlos o no, pero hay parámetros de diseño, de edificación, de materiales que el Infonavit exige a cada desarrollador para poder, llegar a la meta. Y la meta es vender vivienda que cueste 600 con el ajuste de la inflación, 627,000 pesos. Esto es, como ustedes saben, o como dirían los economistas, una acción contracíclica del mercado. ¿Por qué? Porque ningún desarrollador en las condiciones normales del mercado puede producir vivienda de 627,000 pesos. Y ustedes me dirán, bueno, pues ¿cómo le hacen, no? Porque o lo subsidian, o el Estado le está metiendo lana, o cómo le están haciendo. No, aquí lo que estamos haciendo es que el subsidio se desplace a la necesidad. Es decir,
el subsidio es dinero, o sea, lo estamos tomando de las ganancias históricas del suelo de estos desarrolladores. ¿Por qué? Porque cuando ellos te venden un terreno que tú se lo estás comprando a 50,000 pesos por unidad construida, de ninguna manera ese costo equivale o corresponde al valor de mercado actual. Pero si ustedes lo ven históricamente, si ese desarrollador lleva 20 años con ese terreno y ese metro cuadrado lo compró en 30 centavos, si te lo compran en 10,000 pesos, pues ya le super ganaste, ¿me explico? Es decir, ellos ya tienen una ganancia implícita al momento de liberar esa tierra. Y de otra manera, y también lo ven pues, con cierto oportunismo, porque dicen, bueno, ahorita esta presidenta le interesa la vivienda. Yo no sé si en el gobierno que venga, pues ya no le va a interesar para nada la vivienda y me voy a quedar otros 20 años con mi tierra. Entonces, lo que yo voy a hacer es la voy a empezar a liberar. Y otra cosa que también se asocia de manera efectiva con lo que estoy diciendo es que al ser un parámetro que sea intraurbana, significa que es tierra que tiene una plusvalía garantizada. O sea, no estoy especulando sobre si alguna vez Amecameca va a llegar al cerro, sino yo estoy comprando tierra que esté ya dentro de la ciudad, es decir, o al menos en la periferia que cuente con todos los servicios. Entonces, de esa manera yo me preservo de estar comprando tierra que no me va a servir en el futuro. Y por otro lado, ellos ya lo empiezan como, pues, como buenos comerciantes, empiezan a verlo de manera especulativa también. O sea, si yo puedo reactivar un desarrollo que llevo 10 20 años sin poder hacer, yo ya puedo empezar a especular sobre la tierra que está alrededor. Entonces, si tú desarrollas con vivienda del bienestar un polígono, tú puedes desarrollar vivienda media o residencial alrededor de eso. Entonces, hay una transferencia también de plusvalía en el momento en que tú te focalizas en uno de estos desarrollos, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo, o algunas de las imágenes que les estoy mostrando, son proyectos que nos han llegado de vivienda del bienestar y les voy a mostrar fotografías de los desarrollos. Esto, es decir, esto es lo que ya se construyó y se está entregando. Ustedes me dirán, oigan, ¿y pues, cómo le está haciendo el Infonavit para, pues, para entregar toda esa cantidad de vivienda? Y bueno, pues primero que nada lo que estamos haciendo es programándolo. O sea, lo que voy es que al hacer este inventario de suelo y luego hacer una suerte como de sondeo de mercado de cuánta vivienda se requiere por entidad, lo que estamos viendo, y no digo, mentiría si le dijera que en todos lados es igual de exitoso, pero hay lugares como en Sinaloa o en Tamaulipas que se construyen 1,000 viviendas y ya están prevendidas y ya hay una lista de espera de hasta 10,000 personas, ¿no? Entonces, el Infonavit es así como está empezando a utilizar también mecanismos del mercado para poder hacer vivienda de manera estratégica y táctica. Es decir, si vemos que hay desarrollos que se están moviendo más lento, se transfiere ese dinero a ese frente, ¿no? Entonces, si vemos que en Chiapas está más lento por las razones que ustedes quieran, entonces le vamos a meter candela a la meta estatal de Sinaloa o de Tamaulipas para poder cubrir con eso. ¿Qué es lo que nos puede provocar un retraso? Bueno, como les decía, la sobreregulación. Aquí se vuelve un problema porque hay un problema que tenemos tangencial en todo el país, que es el problema del agua. No es gratuito, ¿no? Lo que acaba de suceder con la nueva ley de aguas que acaba de pronunciar o que se acaba de publicar en la Gaceta. Y es porque, como ustedes saben, y esto también deriva de un pensamiento neoliberal, en los noventas, antes de que todo acabara, o antes de la transición democrática, lo que hizo la CONAGUA, que es la Comisión Nacional de Agua, fue entregar títulos y concesiones a discreción, ¿no? Antes del 2000. Entonces, y esos títulos y concesiones son, en algunos casos vitalicios, en otros casos están sujetos a explotación, pero básicamente una concesión es un derecho a explotar un acuífero. Entonces, lo cual es una contradicción, porque si hablamos de esta disertación que yo les plantaba entre bien y recurso, pues entonces para mí no existe un bien más universal que el agua, ¿no? Pero bueno, en ese momento se convirtió en un recurso con el cual se podía hacer negocio. Y entonces, por ejemplo, ahorita hay una veda, que significa que la Conagua no puede perforar más pozos. Entonces, la ley lo que está buscando es
redistribuir el agua que ya se dio. Es decir, el agua, esas concesiones o ese volumen de agua que ya se dio permiso de explotar. Estoy también sintetizando mucho todo, pero básicamente se divide entre de uso agrícola y de uso, digamos, urbano, ¿no? Y normalmente las que están subutilizadas son las de uso agrícola, o sea, o concesiones que están en despoblado. Entonces, lo que busca esta ley es las concesiones que estén subutilizadas, ese volumen tú me lo vas a pasar a donde yo lo necesite. De modo que tú no vas a explotar más ni vas a perforar más pozos, sino vas a jugar con lo que tienes. Entonces, ahorita de lo que se trata es redistribuir el agua. Ustedes me dirán, sí, pero hay un mercado negro del agua. Sí, sí, hay un mercado negro del agua. Hay pozos que se han perforado sin permiso de nadie, y muchas de las pipas y agua que llega a la Ciudad de México, por ejemplo, se extrae de esos pozos clandestinos. Bueno, parte también del alcance de esa ley es regularizar esos pozos clandestinos para, pues, poder controlar también esa agua que se explota y que no se está cuantificando, ¿no? Por eso es un problema que toca directamente a la vivienda, porque si ustedes llegan con cualquier presidente municipal o estado y les dicen quiero hacer 8,000 viviendas, pues lo primero que les va a decir es cómo les vas a dotar de agua o cómo les vas a dotar de electricidad, ¿no? Porque eso implica, pues, unas grandes inversiones en infraestructura y en equipamientos y sobre todo, pues, en pago de derechos. Entonces, lo que se está haciendo ahora es, y esto me ha parecido un acierto, se está trabajando primero en los estados en donde las leyes son más laxas o nos permiten trabajar de una manera más fluida. Es decir, que hay agua, que hay luz, que no hay tantas trabas a nivel municipal para poder edificar en estas cantidades. Donde obviamente tenemos más resistencias son en los estados y municipios que tienen más regulación y obviamente más restricciones, sobre todo con agua y electricidad. Hablemos de pues, las zonas urbanas, ¿no? La zona urbana de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, Puebla, Estado de Toluca, Baja California, etcétera. Sin embargo, ya estamos viendo o produciendo mecanismos para poderle dar la vuelta a la construcción de vivienda en esos lugares. Un ejemplo que les puedo decir, en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, es la activación de la propia reserva del Infonavit, porque, y esto lo di en otra conferencia, el Infonavit cuando pasa de banco más bien cuando pasa de constructora a banco, se quedó con un montón de tierra que tenía de reserva en ese entonces, que pues con el paso del tiempo, esa reserva que en ese entonces era muy barata y era periferia, ahora ya está dentro de las ciudades. Entonces el Infonavit cuenta con un montón de tierra intraurbana que está empezando a activar y está empezando a utilizar. La otra cosa que también estamos haciendo es que algunas de las donaciones están puestas en zonas que no tienen uso residencial. En muchos de ellos son uso industrial o uso mixto o cualquier otro, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es sentándonos con las entidades municipales para modificar los planes municipales de desarrollo y poder edificar en altura, que es algo que, por ejemplo, el programa sí promueve. El, el- el- el programa de Vivienda para el Bienestar es un programa que de base promueve la construcción de edificios de hasta 4 niveles, ¿no? Eso o sea, tiene una condición económica de producción que tiene que ver con no tener que meter elevadores en todos los casos, en que sea más barato construirlo, y en algunos casos él es el desarrollador quien busca, quien le tiene que dar la vuelta, pues estamos en México, y a pesar de lo rígido que pueda ser toda la regulación por parte de vivienda adecuada, hay muchos desarrolladores que han encontrado loopholes dentro de dentro de la misma regulación para poder hacer más o menos viviendas, ¿no? Se me ocurre alguno, por ejemplo, en el Estado de México, que te dice que, ok, son 4 niveles a partir del nivel terminado de calle, pero si tu terreno tiene una pendiente, entonces nadie cuantifica el terreno que va para abajo, ¿no? Entonces, o ese tipo de cosas, pues bueno, se están poniendo cada vez más creativos y eso a mí me da mucho gusto porque, entre otras cosas, me gusta que haya proyectos pues, que tengan, pues que le den la vuelta, ¿no? A la regulación. No todos son así como los ven, estos son los más institucionales, pero son los que ya se están entregando. Y, perdón, y la idea acá, o lo que les quiero decir al final, es que, pues la vivienda como derecho, o lo que estamos entendiendo como
el derecho a la vivienda, al menos en el periodo 2023, bueno, 2024-2030, es este regreso, digamos, al Estado constructor. Es decir, pero no es el Estado constructor de los 70 en donde cada faceta y cada etapa de la producción de la vivienda le correspondía al Estado, en donde también el Estado era el que asumía toda la responsabilidad de la regulación, toda la responsabilidad de la calidad, toda la responsabilidad del diseño y en este caso, bueno, y en ese caso también todas las pérdidas, sino aquí estamos jugando con un sistema un tanto híbrido entre lo que quedó o la infraestructura que quedó, en este caso financiera, de este periodo neoliberal, que como yo siempre he dicho, no todo lo que quedó de ese periodo está mal, o sea, muchas de las o sea, la sobreregulación era una condición que permitía, digamos, controlar ese monstruo de producción que era la vivienda horizontal, ¿no? Estamos hablando de que la meta, por ejemplo, sexenal de Vicente Fox era de 1 millón de viviendas por año. Aquí vamos a construir 1.800.000 viviendas en todo el sexenio, ¿no? Es decir, ya también se reducieron considerablemente las pretensiones de hacer vivienda, porque cada vez más tenemos instrumentos de control, instrumentos de evaluación que nos permiten también hacer vivienda un poquito más pensada y diseñada, ¿no? Eh, no me voy a extender más, o sea, podríamos seguir platicando sobre el tema, más bien me gustaría pasar de una lectura a una suerte de coloquio con ustedes. Les voy a pasar rápidamente algunos de los frentes que estamos construyendo para que ustedes puedan juzgar, pues, la variedad y el tipo de diseños que se están haciendo en todo el país, ¿no? Unos mejores que otros. Eh, pero al final, o sea, otra de las facetas de este programa que a mí me interesa es esta condición estética. O sea, estoy viendo que hay como ciertos patrones o hay como ciertas cosas que empezamos a ver y creo que eso nos podría dar para otra charla, es decir, cómo se ve la vivienda social contemporánea en este momento, pero eh, digamos, esto es lo que constituye el programa de vivienda del bienestar y a mi conocimiento y a mi saber lo que estamos haciendo en México para poder producir o paliar ese déficit de 5 millones de viviendas que tenemos en el país. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Juan. Ujú. Ah, digo, es un programa, digamos, que tiene, por así decirlo, como un objetivo que es muy grande, 1.800.000 viviendas. Como sabes, pues lo hemos platicado ya muchas veces entre tú y yo, ¿no? El tema, que aparte, ¿no? De esta cuestión de pues del diseño, ¿no? Del edificio, de cómo son los espacios que tienen ahí en sí, ¿no? Un departamento de vivienda adecuada y el Infonavit que revisa que los prototipos cumplan en términos de superficie, de acabados, de costos, etcétera. Ah, digo, habíamos platicado sobre esta necesidad, ¿no? Que posiblemente no hay tiempo para que se dé en este sexenio, en este plan de la vivienda de bienestar, ¿no? Pero como de este derecho de la vivienda, ¿no? Volverlo más complejo, digamos, de una cierta manera, y promover también a través de estas grandes actuaciones cómo estas cuestiones llegar a este enfoque más urbano, ¿no? Es decir, bueno, ya la ubicación, ya hemos entendido en primera instancia que la ubicación tiene que estar más cercana a la ciudad. Ya esto es un logro, digamos, muy importante, ¿no? Ya hemos entendido determinadas cosas relativas al prototipo de vivienda, o sea, ya vamos a pedir nosotros como institución que la vivienda cumpla con determinadas cosas. No más te vamos a dar el crédito para que la compres, sino que la tiene que cumplir con determinadas cosas. Y como recordarás, pues, en nuestras múltiples conversaciones, ¿no? Siempre llegamos al tema de, ok, ¿no? A lo mejor para volver el programa, ¿no? Aún más complejo, si es que ya no lo está, ¿no? O más completo también, ¿no? El tema de tener equipamientos, el tema de tener comercios, el tema de tener toda otra serie de servicios, ¿no? Que realmente luego den la posibilidad a todos esos conjuntos que, pues, dependiendo de la zona, incluso son muy grandes, ¿no? Como extensión, ¿no? Tener toda esta serie de cuestiones. Incluso
si recuerdas, Juan, estábamos hablando del tema del elevador, ¿no? Que al final tú mismo me dijiste, pues sí, al final pues, realmente pues, se pudiera valorar la posibilidad, ¿no? Que a lo mejor, pues cambiando determinadas cuestiones, se pueda implementar, digamos, ¿no? Este tema de la accesibilidad, ¿no? Porque me comentabas que tú no estás peleado personalmente con el tema que algunos edificios puedan ser más altos, ¿no? La normatividad ahora del Infonavit, pues no lo permite por esta cuestión, por esta infraestructura que la misma institución tiene, ¿no? Pero que se pudiera mejorar, ¿no? Entonces, pues yo te doy las gracias por esta participación y, y sobre todo, pues por esta abertura también, ¿no? Es decir, a ver, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y nosotros estamos conscientes que posiblemente por el nivel de burocracia que hay interno, pues de la misma institución, ahora mismo no se puede arreglar como los temas como más trascendentales, ¿no? Pues, ¿cómo hago ciudad? ¿No? Por ahora estoy haciendo vivienda, ¿no? ¿Cómo la hago más accesible, ¿no? Pero sí, sí sería bien, ¿no? Que a partir de estos logros, ¿no? Que empiecen, que van a empezar, ¿no? Con estos programas, posiblemente, pues, haya como más hambre, ¿no? De levantar como la varilla y de empezar, ¿no? A pedir aún más, ¿no? Pedir pues, que tenga elevador, que tenga planta baja comercial, que tenga equipamientos, porque allí sí, ¿no? Esas intervenciones empezarían aún más, ¿no? A hacer ciudad y tener como una trascendencia más potente, ¿no? Pero qué bien, pues que ya van con 400.000 unidades realizadas. Yo te doy las gracias y aquí pregunto si hay alguien que quiere aportar, aportar algo o preguntar algo al maestro Juan. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta que quizás lo expresó Juan, pero a mí no me quedó claro. La infraestructura, todo lo que son los servicios, la vialidad, ¿todo eso quién lo ejecuta? ¿El programa o el municipio? Es una muy, muy buena pregunta. Aquí más bien quien lo ejecuta es el desarrollador. Es decir, el desarrollador parte del alcance que tiene al momento de que se le permite o se le da un contrato de vivienda al bienestar, tiene que hacer la obra complementaria que el municipio le exija. ¿Eso cómo se negocia o cómo lo balanceamos? Bueno, lo que se hace es que el desarrollador construye, nosotros buscamos obra complementaria también por otros lados. O sea, por ejemplo, si el desarrollador, por ejemplo, quiere construir un número de casas considerable, por decir algo, en Toluca, ¿no? Y el municipio dice, oye, pero es que yo no te he dejado a ti utilizar ese terreno porque tú me debes una escuela y una guardería que me dejaste de hacer hace 25 años. Entonces, nosotros le decimos al desarrollador, para que te puedan liberar esta tierra, tú tienes que construir esa guardería y esa escuela, y además tienes que cumplir con lo que te está pidiendo el desarrollador con la regulación actual. Es decir, va a tener que ver y hacer sus números para hacerlo. Entonces, lo que hace el desarrollador es, como le interesa, ¿no? Hace ese desarrollo y entonces funciona como, no sé si conoces la fábula de la sopa de piedra, ¿no? En el momento en que de algo que tú, por ejemplo, bueno, la fábula va como, llega un viajero, le pide a una persona que le preste una olla y una piedra para hacer una sopa, la hace y entonces la señora le dice, oye, tengo también sal y podría quedar más. Y al final termina siendo toda una sopa, una señora sopa que se hace con todo con lo que había. Bueno, en el momento, o sea, lo que hemos visto es que cuando el desarrollador empieza a hacer o cumplir con compromisos que no había hecho o empieza a hacer equipamientos, el municipio entonces complementa. Porque hay que entender que en la regulación mexicana todo ese equipamiento no se queda, no se lo queda el desarrollador, sino hay una acción que se llama municipalizar, es decir, cuando tú se lo entregas al Estado para que lo opere. Es decir, pasa a ser patrimonio del municipio. Entonces hay una suerte como de un acuerdo de, ok, si tú me haces esta escuela, yo la voy a operar, pero entonces yo te voy a dejar hacer tal cosa. Entonces ahí se hace como una suerte de término medio, porque lo que estamos haciendo es que de repente, si se hace la escuela y el municipio ya lo autoriza, resulta que el municipio también quiere hacer una cancha que ahora sí se lo puede hacer a esa gente, porque ya va a haber más gente ahí, ya se está moviendo, digamos, esa zona. Y por ejemplo, ya con la inercia del programa, podemos decirle
comunicaciones y transportes que haga un libramiento que no se había hecho en también 20 años porque no había suficientes personas, ¿no? Entonces es un poco como se está haciendo, pero para contestarte más puntualmente la pregunta, quien lo financia directamente es el desarrollador. O sea, ya tiene que contemplar servicios y equipamientos en su Perfecto. desarrollo. Sí, O sea, en definitiva, la vivienda, el tejido de vivienda es lo que hace la ciudad, porque es lo que motoriza todas estas infraestructuras y desarrollos por fuera de la vivienda que son parte de, digamos, fundamentales, ¿no? Pues si no, no se insertaría dentro de una lógica posible. de Eh, acuerdo. lo que no se bien es cuáles son los costos, porque muchas veces esas infraestructuras que no se ven o que están como eh, digamos, por debajo de la tierra, son mucho más caras, depende de la complejidad de ingeniería, que la vivienda en sí. Ahí es como que me parece que, bueno, evidentemente el programa va negociando con esas realidades, ¿no? Uno nunca sabe que hay a veces vicios dentro de los terrenos o problemáticas eh, muy específicas, pero bueno, está bueno como que el desarrollo que empuja es el tejido de vivienda, ¿no? Es Sí, interesante. mira, Diego, para contestarte más específicamente, lo que contesta tu pregunta con respecto al costo de la infraestructura tiene que ver con la regulación, con la regla que dice que tiene que ser intraurbana. Porque en el momento en que tú dices que es intraurbana, significa que tú, o sea, o el desarrollador no tiene que asumir un costo excesivo o básicamente tiene que hacer todos los servicios de ese lugar. Porque normalmente cuando tú desarrollas en zona intraurbana, esa zona ya tiene servicios. Entonces los servicios que necesitas son complementarios. O sea, no es lo mismo hacer un tendido de electricidad y una subestación y no sé qué para llegar a despoblado, a que solamente tengas que poner un posteo o tengas que Claro, poner un transformador, ¿no? O sea, el costo baja muchísimo, es algo que el desarrollador claro, sí puede hacer, ¿no? O algo incluso hemos llegado a acuerdos con el municipio en donde, ¿sabes qué? Ahí donde estás haciendo tu vivienda, yo ya tengo todo, o sea, tiene todos los servicios, más bien, hazme una cancha que necesito en otro lado. Entonces, se hace así. ¿Por qué? Porque en muchos de estos casos, o en la mayoría, ya se cuenta con la mayoría de los servicios. perfecto. Bueno, Ujú. gracias, De nada, interesante. un gusto. ¿Alguien más? Yo, Roberto. muchas gracias por la conferencia, te agradezco bastante. Tenía una duda con relación a lo que mencionaron de que estudiaste urbanismo, si digamos la carrera tenía un componente grande de políticas públicas o de finanzas, o cómo llegaste ahí a trabajar en un banco de este tipo. Bueno, no fue precisamente porque estudié urbanismo, sino realmente o sea, yo empecé como arquitecto trabajando en la administración pública, primero porque yo estudié en la UNAM y trabajé en el departamento de vinculación de la UNAM, que es como un despacho que tiene la UNAM y que le construía obra pública al Estado, ¿no? Me tocó estar justo en el desarrollo de los headquarters o de las oficinas centrales del IFE, o en ese entonces IFE, ahora INE, en Pachuca. Y después, pues ahí me la seguí y pues pasé a estar en desarrollo urbano de Huixquilucan, en el área jurídica, luego en la Miguel Hidalgo, luego en lo que era la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Suelo de la Sede Sol, un ratito en la SEDATU, después como consultor y luego regresé al Infonavit. Ahora, respecto a cómo vinculé eso con la maestría que hice de urbanismo, sí, la maestría de Pratt está muy enfocada a política pública y regulación, es decir, específicamente de Nueva York. Y eso fue lo que a mí me abrió un poco los ojos respecto a la instrumentalidad o la instrumentalización de la ley para poder hacer edificios, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo una ciudad como Nueva York que está hiperregulada, allí hasta, pues, o sea, se especula sobre los derechos de aire y sobre las sombras y cuánto puedes proyectar es decir, las densidades. Entonces hay fórmulas, ¿no? Es como muy científica la manera en que se construye Ciudad de Nueva York y eso, pues a mí fue un choque cultural para mí porque, pues tú sabes cómo desarrollamos aquí en México. Y eso me ha permitido también pues, tener una aproximación un poquito más rígida respecto a cómo
se puede instrumentalizar la ley para poder hacer pues, la mejor vivienda posible, ¿no? Que pues, esa es la función principal de la regulación. Obviamente con sus asegúnes y sus áreas grises y flexibilidades que tenemos por cultura y tradiciones, ¿no? ¿Alguien más? Hay un comentario allí en la página de Facebook de la escuela, donde está la conferencia allí en vivo, ah, que dice, buenas tardes, mi comentario sí va dirigido a lo que ya he comentado y es la cuestión que tiene que ver con la que la vivienda vertical debe siempre considerar en su diseño a personas de la tercera edad y con discapacidad como la imposibilidad de caminar y preguntar si incluye temas bioclimáticos y ahorro de energía. Sí, toda la vivienda del bienestar que se está construyendo cuenta con, es decir, primero nos alineamos a los planes de desarrollo urbanos, es decir, todo lo que tenga que ver o que el municipio exija se hace, ¿no? Y como sabes, en todas las actualizaciones, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, se están incorporando medios activos y pasivos de bioclimáticos, ¿no? Ahorro de agua, tratamiento de agua, captación de agua pluvial, humedales, por ejemplo, los que estamos haciendo en Atizapán, que son nuestra propia reserva. eh, Básicamente en uno de los desarrollos se está dejando el 60% de área libre, ¿no? Para hacer digo, esto tampoco es porque fueron hermanitas de la caridad, sino porque se detectó que había una mina, entonces no podían construir ahí, pero pues dándole la vuelta a la regulación, terminaron proponiendo un parque, ¿no? Y es un parque de infiltración de agua, básicamente un humedal artificial que se va a hacer ahí. Y con respecto a la tercera edad y los discapacitados, etcétera, se cumple con regulación de rampas, de estacionamientos para discapacitados, incluso el área de comercialización. Pues bueno, quien compra este departamento se le sugiere, ¿no? Porque están los renders y están los bloques, que si van a vivir con un adulto mayor, etcétera, pues cuál es el departamento ideal para ellos, ¿no? Que esté en planta baja, que no tengan que subir. Sí, todo eso se está considerando. Muchísimas gracias, Juan. No, un Bueno, placer. yo daría por cerrada la sesión de hoy. Te agradezco mucho por tu tiempo. Veo que el programa sigue y va con el viento en popa, como se dice pues en italiano, por lo tanto, felicidades. Y esperemos pues coincidir pronto y esperamos pues el artículo de tu conferencia para nuestro próximo libro de vivienda. Con mucho gusto, Graciano. Pues un gusto, Pablo, Roberto.